Muchas gracias, Carlos, y a todas y todos por estar presentes. Y bueno, va a ser pues algo breve, ya ustedes me callan cuando sea propicio. Y efectivamente un poco lo que voy a plantearles o compartirles va a ser lo que en sí mismo es una contradicción, un oxímoron, que sería una paideia convivencial en términos de Ivan Illich, en tanto que precisamente este autor en El hombre epimeteico, que es el último capítulo de La sociedad desescolarizada, ¿no?, que también tiene mucho que ver con los temas que estamos tratando en este congreso, plantea que uno de los grandes problemas de Grecia precisamente es la paideia. Y entonces comienzo rescatando la famosa máxima kantiana que todo el mundo conoce, que es la de no se puede aprender filosofía, sino que solo se puede aprender a filosofar. Esta máxima, como ustedes bien saben, pues puede ser interpretada de vastas maneras, pero considero que lo que transmite en el fondo es que la filosofía no puede enumerarse entre los saberes que pueden enseñarse, sino entre los saberes que se pueden aprender. Siendo esto así, la filosofía puede ser una clave, o digamos adentrarnos al proceso de lo que es el filosofar, puede ser una clave para poder pensar algo así como una paideia convivencial y que no sea contraproductiva en el mismo sentido illichiano, que ahorita voy para allá. Es de experiencia general, y todos podemos sacar aquí cantidad de testimonios, que el último lugar donde aprendemos es en la escuela. Como el resto de las instituciones modernas, Illich va a decir que la escuela funciona contraproductivamente, es decir, produce exactamente lo contrario de lo que es su fin, ¿no? Digamos, lo que realmente produce la escuela son personas o individuos no escolarizados, es decir, desertores, porque la mayoría ni siquiera puede entrar a la escuela, y los que pueden, la mayoría se va a quedar en algún grado, ¿no? Y todavía, hoy, en la era del trabajo precario, que por ahí llevamos también en la ponencia, la mayoría de los graduados pues jamás van a trabajar en algo que estudiaron. Todo nuestro sistema está hecho, digamos, está pensado, y en el caso de la escuela, para formatearnos y convertirnos en individuos. Este sistema mundo capitalista está fundamentado en la lógica de la escasez. Nos meten el chip de que algo nos hace falta. Condición de posibilidad para el consumo y la producción, porque solamente los seres carentes necesitamos de algo. Realmente, si ustedes se ponen a pensar, no necesitamos aire, por ejemplo, hasta que nos lo quitan. Solamente una persona que se está ahogando, se está atragantando, necesita de aire. Pero ahorita los que estamos aquí, nadie necesita aire como tal. Solamente cuando se nos mete el chip de la escasez, el chip de la carencia, es cuando empezamos a necesitar. Para eso se necesita crear al individuo, y esta es la tarea de la escuela. El individuo se encuentra solo contra el mundo y necesita de títulos, de productos y servicios para sobrevivir. La comunidad, en cambio, opera desde la lógica de la abundancia, y donde no hay individuo aislado, no hay carencia. Y esto las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades de los barrios de las ciudades lo saben muy bien, ¿no? Por lo tanto, la escuela opera desde un principio que es básicamente antifilosófico, antisocrático, que es que el alumno no sabe, ¿no? Es como, digamos, también toda la crítica de Freire y compañía. En la escuela, además, se instaura la noción de mando, de obediencia y de jerarquía. La escuela es la institución moderna que se encarga a formatearnos a todas y todos para que, saliendo, podamos funcionar perfectamente en un mundo de instituciones donde necesita individuos creados y formateados para funcionar jerárquicamente, de manera obediente, y que cuando estemos enfermos vayamos obedientemente al sistema de salud, cuando necesitamos movernos vayamos obedientemente al sistema de transporte, cuando necesitamos, en este caso, aprender, vayamos directamente a la institución educativa. El maestro, por lo tanto, opera como la figura del sacerdote o el tirano en Spinoza, indicándole al esclavo, en este caso el alumno, que no es muy diferente, que de algo carece y que ellos se lo pueden dar, ¿no? El maestro constantemente, su encargo es decirle al alumno que no sabe, que por lo tanto la institución le puede dar ese saber. Este mecanismo crea la noción de la enseñanza, totalmente opuesta al dinamismo del aprendizaje. En la enseñanza, en la escuela, existe un sustantivo que desarticula la acción de las personas y los colectivos, siendo ahora una institución la encargada de impartir la enseñanza, ¿no? Cuando nosotros, Illich habla de Illich y compañía, estoy hablando de toda una corriente de pensamiento, lo que se llama también la escuela de Cuernavaca,
¿no? Javier Sicilia, Gustavo Esteva y compañía, sostienen que en este sentido la sustantivación del lenguaje se encarga de eso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de sustantivos, por ejemplo, de salud, en lugar de sanarnos, le damos la agencia colectiva a la institución y se coopta de los individuos. Gustavo Esteva, siguiendo a Illich, indica que la auténtica alternativa a la educación, y no una educación alternativa, que eso sería solamente pintar más bonita la escuela, ¿no? Esta auténtica alternativa a la educación tendría que dinamizarse no desde el sustantivo, sino desde el verbo aprender. Con el aprender, las personas y los colectivos recuperan su libre agencia para aprender en sus propios términos y escalas según su propio interés y gozando de la experiencia, cosa que también casi todas y todos sabemos que una de las pocas cosas que tiene la escuela es, o sea, no es gozosa en general, ¿no? Más allá de los currículums ocultos, más allá de las jerarquías y más allá de las individuaciones al servicio del capital. Esto, si puede haber una especie de alternativa de educación, esta podría ser la paideia convivencial que estaría dinamizada desde la potencialidad del pensamiento personal y agencia colectiva, la libertad comunitaria y la autonomía. Para que auténticamente estemos hablando de filosofía, por lo tanto, habría que centrarse en el esfuerzo por filosofar y no por la enseñanza filosófica, en el aprender y no en la escuela. Heidegger señala, por ejemplo, y lo sabemos, él decía que la filosofía era la única que pensaba, y esto no en una especie como de detrimento, odio ante otro tipo de saberes, sino que quizás a diferencia de otros saberes que ya nacen en la matriz moderna y que por lo tanto es difícil que se salgan de la lógica de la enseñanza, la filosofía tiene como único dinamismo el aprender mismo, es decir, el pensar desde la propia agencia personal y colectiva, más allá de la tecnificación del saber y lo que Freire llamaba la educación bancaria. No son de menor importancia estas reflexiones considerando el estado actual de las humanidades, en específicamente la filosofía. Yo no estuve como en la organización del Congreso, la elección del tema, pero me imagino que algo tiene que ver con la discusión en la Cuarta Transformación y filosofía en las prepas y todo esto, ¿no? Digamos, lo mío es una crítica a eso, a estas ideas de la filosofía de las prepas, si realmente no necesitamos quitarla para que la educación sea cada vez más, o sea, más manifiesta sus contradicciones y caiga más rápido. Desde lo anterior, un profesional de filosofía sería una especie de contradicción. Ya Nietzsche distinguía entre un filósofo y un trabajador filosófico. En México, con el fenómeno de la precarización del empleo, cada vez más de las estilo becas CONACYT, que en lo personal vivo de eso, uno tiene que venderle el alma al diablo. Este es el asunto que trato de exponer, ¿no? En este asunto de la precarización del empleo, muchos de nosotros los filósofos tenemos que vivir de estas cosas, ¿no? De estas becas que son contraproductivas, porque lo que menos una persona puede hacer en CONACYT es pensar, ¿no? Porque estás tan atareado con un montón de artículos que tienes que publicar, de un montón de madre y media que tienes que hacer, y eso es lo último que puedes hacer, es pensar, ¿no? Y si no, pregúntenle a los SNI, ¿no? Que vomitan y están llenos de estrés, pero no piensan, o no están produciendo, digamos, lo que antes, en otros tiempos, tienes que dejar cuajar una idea meses, ¿no? Y a ver si salía una cuartilla de eso. Ahora tienes que sacar cuartillas así como, ya, puntos suspensivos. Entonces, meterse en el juego es entrar a la contraproductividad de las instituciones modernas. Pues entre tanta burocracia, exigencia por producir y publicar, lo que menos hacemos hoy en día, lo que nos dedicamos a la filosofía es pensar. Y por lo tanto, somos muy mal canal para acompañar a otros y otras a aprender. Habría que asumir la contradicción y ver la filosofía como un saber performativo, es decir, un saber que se sabe solo ejercitándose. En otras palabras, la filosofía no como algo que se enseña, sino como algo que se practica, que se vive, y que por lo tanto la paideia filosófica no puede ser jamás una profesión. Si esto es así, entonces más de alguno de los presentes tendríamos que asumirnos como impostores. Actores que juegan a ser profesionistas en una era del trabajo precarizado y antifilosófico, porque no permite pensar, sino que solo quiere consumir. Actores, pues, pero conscientes del performance de su rol, conscientes del juego que juegan. Esto no estoy de ninguna manera como diciendo
pues abandonemos los departamentos y facultades de filosofía, sino que es una invitación a que seamos conscientes de la contradicción y el performance que nos toca hacer, ¿no? En una era de trabajo precarizado, que quizás es la única manera que podemos, ¿no? Pero que nos quitemos un poco la idea de que realmente estamos, digamos, haciendo filosofía auténtica, o sea, sin desvelar. A lo que voy es que no velemos toda esta problemática que hay de fondo. ¿Cómo entonces habitar dicha contradicción y aún así preguntarse por una idea filosófica? El pedagogo, yo sé que es polémico a nivel etimológico y lo que sea, pero a mí me gusta la idea de algunos que piensan al pedagogo de la antigua Grecia no como el profesor o el maestro, sino la persona que acompañaba a la niña o al niño de su casa a la escuela, ¿no? Y ese sería el único trabajo del pedagogo, y ese sería, creo yo, el trabajo del filósofo. En este sentido, las siguientes palabras de Lanza del Vasto, un filósofo gandiano que sabía muy bien que la filosofía era un saber performativo, pueden iluminarnos. Cito: sabía que para dar vida a esta verdad era inútil exponerla en libros, publicarla en conferencias o en discursos, teorizarla y polemizarla, que es inútil dirigirse a los curiosos que leen, que es inútil dirigirse a las multitudes que aúllan y olvidan, pues se trata de una verdad que solo puede conocerse ejercitándola, que solo puede enseñarse ayudando a otros a ejercerla. Cierro cita. Esta cita da pie para reconsiderar la dimensión espiritual de la filosofía, y con espiritualidad no me estoy aquí refiriendo a una gerencia de una institución religiosa, sino que quisiera rescatar lo que a su vez el último Foucault rescató en sus últimos textos, como la hermenéutica del sujeto, la tecnologías del yo, que da cuenta de la estrechez en el mundo antiguo entre filosofía y espiritualidad, o así, digamos, lo traduce Foucault. Mientras que la primera, la filosofía, se preguntaba por el acceso a la verdad, la espiritualidad proponía las prácticas performativas necesarias para conocer la medida en que el sujeto se iba transformando para poder acceder a la verdad, ¿no? A partir de lo que Foucault denomina como el momento cartesiano, la verdad dejó de ser aquello que nos interpelaba para transformarnos estructuralmente y poder acceder a ella, y comenzó a ser meramente una cuestión de lógica, de que tuviera sentido, y el sujeto ya no necesitaba una transformación interna para poder acceder a la verdad, sino con la verdad tenía sus propias lógicas intrínsecas y el sujeto simplemente, ¿no? Ya estaba ahí. Esto es demasiado problemático, pero pues no podemos adentrarnos mucho, sino que es como una invitación también a recuperar la dimensión espiritual de la filosofía, en este sentido de la performatividad, de la transformación de la persona que lo está ejerciendo. Y por lo tanto, esto sería, creo yo, recuperar la dimensión convivencial, ¿no? La dimensión convivencial sería lo contrario de la contraproductividad, sería una práctica filosófica que realmente fuese filosofar y no fuese meramente la reproducción o una cuestión más de formatearnos para crearnos individuos, desintegrándonos de la comunidad, creándonos desde el principio de escasez, ¿no? Y no estoy muy seguro que eso se pueda lograr poniendo filosofías en las prepas, ¿no? Sino quizás abriendo posibilidades de filosofar en otros espacios y de otras maneras. Finalizo estas reflexiones con una anécdota que involucra a Ibáñez, ¿no? Como, digamos, en este homenaje que es para él. Y es que cuando era estudiante en el ITESO, una vez me lo topé en el pasillo y le pregunté, yo tenía la inquietud de hacer alguna estancia en Sudamérica por mi interés en la filosofía latinoamericana, y yo le pregunté, siendo él peruano, que dónde me recomendaba, y él me recomendó irme a Ecuador, y allá acabé por su recomendación. Esta simple señalización, como quien apunta con el dedo el camino donde te recomienda ir, pero jamás te marca ritmos ni te dictan dogmas, me recordó, por ejemplo, al texto del Maestro Ignorante de Rancière, en donde él plantea que el único papel del maestro es precisamente señalar, ¿no? Para dónde, ¿no? Acompañar en la travesía filosófica, dejándonos en libertad de aprendizaje y por lo tanto poder experimentar en propia carne el saber que buscamos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Vamos a abrir el espacio a no más de 3 participaciones breves.
en torno a lo que nos ha planteado Elías. Entonces, si alguien quisiera, Jorge, no sé si está el micrófono. Me subo el volumen nada más, me pongo acá. ¿Te subes al volumen? Digamos, es una ponencia muy interesante, el tema, digamos, por poner en palabras trascendente, actualidad, irresoluble, digamos, planteado, digo irresoluble de alguna manera, ¿no? Sí. Lo está señalando justamente. Lo que hace es señalar, y justamente retomando eso, por eso se me prendió el foco, ¿qué se puede hacer? Que finalmente en la transmisión, en la didáctica, un modelo u otro, donde hay dos o tres, pero hay uno que supuestamente es el partero. ¿Y qué hace el partero? Entonces yo me planteé muchas veces, y ahora se planteó, en esas transmisiones, ¿cómo se pone el otro para que, inclusive señalando, tenga pertinencia el señalar? Tú le preguntaste a Ibáñez, a ver, para allá, te señaló con el dedo, Ecuador. Eso está en el aire, por decirlo así, o sea, es un problema humano. Hay modelos, hay tradiciones, y siempre estamos hacia el más de un saber. Sin embargo, en el intento de decir, y lo que dije anteriormente, en la descientificación de la actualidad o el inconformismo de que como estamos no es suficiente y queremos más, y ese más implica saber algo más, y cómo llegar a ese algo más, suponiendo que hay gente que lo tiene, y ese que lo tiene está imposibilitado por la transmisión y únicamente puede señalar. Aquí yo lo que me pregunto, ¿cómo hay que ponerse en todo caso? Es decir, tenemos el problema de decir, cuando quieres transmitir algo, ese otro al cual se le quiere transmitir, suponiendo que sale de mí, ¿cómo se debe de poner? O saliendo de ese otro, ¿cómo se pone para que le puedan señalar? Lo dejo ahí. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra participación, Mario. Y bueno, a mí también me pareció muy interesante tu reflexión, sobre todo estos dos ejes que hablabas de la escuela como institución moderna. Digamos que la escuela como institución moderna de la cual no hemos podido salir, parece que va a ser difícil salir, escuela, universidad, todo esa estructura que se construyó, y que digamos que hasta ahorita no se hace filosofía desde fuera de las universidades. O sea, la universidad es el sitio ahora de la filosofía, la institución, estos edificios donde estamos. Entonces, digamos que es parte de esa contradicción que mencionabas, y eso por un lado. Por otro lado, el tema de la espiritualidad que hablabas, y parece que la espiritualidad también ha sido confiscada por otro tipo de gerencias institucionales. Entonces, como sitio donde antes la filosofía y la espiritualidad convergían de algún modo, sin cruzar por estos modelos, digamos, de la modernidad, tanto de la religión como de la escolarización, en la que estamos adentro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo poder, desde estos sistemas que nos han configurado, que nos hacen, en los cuales fluimos, pues poder como generar alternativa para darle causa a este planteamiento que estás haciendo? Una última. Bueno, Rafa y después. No, dijimos 3, Juan. Ahí, sí, al profesor. Y después Rafa, y creo que ahí Manuel. Sí, ya te damos chance cuando venga la otra parte. Sí, preguntarte si hay alguna relación entre el corazonar de Patricio Guerrero, el ecuatoriano, citado por Ibáñez en uno de los ensayos de un trabajo que se llama
utopías y emancipaciones desde nuestra América, si hay una relación entre corazonar y la perspectiva convivencial de Illich. Si encuentras tú alguna articulación, algún nudo a manera de quipú, por ejemplo, los nudos presentes en el quipú, los quipús andinos. Sí, esa era la pregunta. Rafa. Y también Juan Manuel, si no me voy a ver bastante mal. Sí, porque viene otra. ¿Querías decir algo, Betty? Bueno, Rafa. Bueno, Ya se escondió Rafa. yo quiero, Breve, sí. yo quiero solicitar una especie de contextualización en nuestra propia realidad, ¿no? Así, hasta este momento no he escuchado que se plantee al menos el proyecto educativo o escolar que tuvo la Revolución Mexicana. Bueno, no somos mexicanos y pertenecemos a somos producto de este trabajo, que se inspiró en el despotismo ilustrado. Si no hay que perder de vista que en el 1910 el 90% de la población mexicana era analfabeta. Entonces el gran problema que veían y que vieron nuestros revolucionarios fue el problema educativo o el problema escolar, y nadie lo menciona. Es decir, ahora parece que hace agua, y entonces por eso, de acuerdo a esta tradición positivista y todo esto, aquí conocemos muy bien a los promotores de que se lleve o que se mantenga la filosofía en las prepas. Es Gabriel Vargas, que es egresado aquí, compañero nuestro. Bueno, yo estoy viejito, pero fue mi compañero y lo conozco muy bien. Y ahora él es el presidente del Observatorio Filosófico, que tiene esta bandera desde hace mucho sacada al aire. Y ahora aprovecha que Tere López, que también fue egresada de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UDG, es diputada federal por Morena, se va a México, es muy amiga de Gabriel, muy amiga nuestra, y entonces ella le promueve, llevémonos el problema al Congreso Federal, y ellos son los que lo están moviendo. Bueno, pero ellos se inscriben en esta tradición, a lo mejor no han madurado mucho. Yo escucho ahora que lo planteas como diciendo ojalá no prospere y ojalá se acabe y ojalá la filosofía para que empiece a haber filósofos. Sí, pero hay que problematizarlo más a fondo, ¿no? Si yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, las instituciones no generan filósofos, pero las instituciones escolares sí alfabetizaron al país. En Cuba no hay analfabetos, en Venezuela no hay analfabetos, aquí ya nada más tenemos el 20%, bueno, y ahí lo dejo. Bueno, gracias, Rafa. No, ya cancela. Betty. Para la siguiente, Betty. Nacho. Breve. Muy breve. A mí me preocupa mucho este planteamiento, independientemente de la buena contextuación que hace Juan Manuel, del observatorio, sobre todo por esta tendencia que yo no veo con buenos ojos de afianzar una manera de entender la filosofía o una corriente filosófica, sea cual sea. A mí me parece ahí cierta posición dogmática, antifilosófica, por decirlo, ¿no? Me preocupa, es algo que estoy pensando, inclusive hasta una respuesta pública posible a este texto de Gabriel Vargas. Nada más. Elías, pues tienes unos minutos para abordar estas magnas preguntas. Sí, oigan, bueno, es enorme y claro, es solo un esfuerzo por apuntar. Es en desorden, obviamente, conforme me vaya acordando. Yo creo que sí, tiene que ver el corazonar con la cuestión de la convivencialidad. No son, digamos, propuestas contemporáneas en el sentido, ya Illich pasó mucho antes, pero yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Que sí tiene que ver en tanto que la experiencia de Illich surge precisamente del trabajo del aprendizaje libre en las comunidades
¿no? Y los illichianos que continuaron, y yo creo que la Universidad de la Tierra es un gran ejemplo de eso, en Oaxaca, Puebla, Colombia y demás, es precisamente por ahí. Y de ahí un poquito me conecto, ¿qué es esto? Es recuperar el verbo, ¿no? Entonces, corazonar, pues tendrá que ver, es como la antipropuesto, digamos, el otro correlato al razonar, ¿no? ¿Por qué no corazonamos? Y es un verbo, ¿no? Es un verbo y es la apuesta de Illich, es la apuesta de todos ellos, de que retomemos la apuesta de los verbos en tanto que regresemos a la agencia colectiva y personal. En ese sentido, creo que efectivamente falta una enorme contextualización de lo que estamos haciendo y simplemente lo que lanzo son inquietudes en el mismo sentido de por decir otro ejemplo muy actual, digamos, el PRI había hecho un excelente trabajo, quizás como nunca en la historia nadie lo había hecho, para hacernos a todos caer en la cuenta de que esta cosa que llamamos democracia y demás es puro despotismo, ¿no? Digamos, el PRI había hecho muy buen trabajo para que ya nadie creyera en la silla presidencial, ¿no? Y ahora, pues hay nuevas esperanzas, ¿no? En ese sentido voy otra vez, ¿no? No sé si volver a traer, mejorar la escuela, pintarla otra vez, con todos estos problemas, ¿no? De que, bueno, ¿y qué significa filosofía, ¿no? Me tocó estar hace un año debatiendo en el Senado, porque había una propuesta de PT y Morena de yoga en todas las primarias, ¿no? Y bueno, ¿y qué estás entendiendo por yoga, no? Porque una de las dos, o entiendes yoga en el sentido real, yoga, que es una práctica milenaria que ni siquiera en los mismos textos dicen que pues ya es muy difícil o casi imposible hacer yoga en el Kali Yuga, en la época en la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, si es ese yoga que quieres meter, el yoga, entonces, pues a ver quién traes, ¿no? Para que les dé, ¿no? Y vas a meterte a un montón de demandas y además eso trae consigo la posibilidad, porque el yoga no es culturalmente neutral, sino que trae consigo toda una cosmovivencia, toda una serie de prácticas y nociones culturales, y además abre la puerta para que la Iglesia Católica y otras pues quieran otra vez tener espacios en las escuelas y demás, porque ahora ¿cómo les vas a decir que no al catecismo suyo si sí hay yoga, ¿no? O lo que das no es yoga y es aeróbics con tapete, que es lo que hoy se entiende por yoga en gimnasios y demás. Entonces pues mejor llámale clase de relajación, no sé, ¿no? Pero a eso voy, o sea, como estas nociones de hacer educaciones alternativas, lo que sube, digamos, es la esperanza en la educación, ¿no? Y la vamos a mejorar, ¿no? Y entonces ahorita tenemos a una persona súper buena gente que perdona y todo en la silla presidencial, entonces creemos. Ahora tenemos a no sé qué mejorando el sistema de salud, ¿no? Y ya hay nuevas tecnologías y olvidamos que la mayoría de las enfermedades hoy en día son producidas por el sistema de salud, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Esa es como la lógica de decir, bueno, realmente vale la pena apostarle, y el paso a una sociedad convivencial, dice Illich, no es para nada un paso bonito, ¿no? Es un paso, ¿no? Y bueno, con esto pues, quizás quedaron cosas en el aire, o sea, Mario, creo que hay varias creo que hay ejemplos, ¿no? Y ahorita hablaban también, bueno, y ¿dónde están, no? Y dijiste algo muy importante, ¿no? Como la cooptación o el secuestro, tanto por parte de la religión y la universidad, tanto de la filosofía como de la espiritualidad. Pero efectivamente, si vamos con la gente por muchos siglos y por muchas décadas sigue filosofando, sigue pensando, sigue religándose entre ella de maneras espontáneas y naturales, muy entre comillas, o sea, sus propios modos convivenciales, sus propios modos vernáculos, diría Illich, que ahí están, ¿no? Pero nosotros carecemos ahorita de los lentes teóricos, esa es como una de las grandes propuestas de Illich. Tenemos que recuperar muchas nociones porque los criterios y el lenguaje ahorita no nos permite darnos cuenta de lo que Gustavo Esteva llama la insurrección en curso, que es otro mundo que se está creando ya de facto, no es utopía, o sea, ya las comunidades y la gente está creando mundos más allá del capitalismo, más allá del patriarcado, más allá de la democracia. No con tanta reflexión, por mera necesidad de hacerlo, ¿no? Por supervivencia. Pues muchas gracias a Elías. Sé que quedaron inquietudes ahí en el auditorio. Prometemos que si hay tiempo al final podemos retomar cosas, por supuesto, Betty. Quiero presentar ahora a Luis Felipe Reyes Magaña.